No pasa solamente en las películas. El testamento es una herramienta legal en la Argentina. ¿Qué puedo hacer con mis bienes? ¿Puedo evitar una sucesión? ¿Cuál es la diferencia entre donación, herencia y testamento? Todo eso lo hablamos con la escribana Andrea Orsetti. ¿Es el testamento una herramienta que existe en Argentina o es solo para las películas yanquis? No, el testamento en realidad existe de siempre. Ahora con la modificación que se unieron el Código Civil y el Comercial, quedaron dos formas de testar, pero el testamento está desde siempre. No es tan utilizado como debería ser, porque es una herramienta muy valiosa. Es una herramienta que me permite a mí dejar plasmada mi voluntad para cuando yo no esté y me evita quizás la necesidad de anticipar para que se cumpla esa voluntad transmisiones en vida. O sea, es una opción que tengo y que hoy trae, sobre todo a partir de la modificación del código, de la unificación, algo muy importante, por ejemplo, que antes sí no estaba, la posibilidad de mejorar al heredero con discapacidad. Eso es muy bueno, porque cuando charlemos por ahí del tema de las porciones legítimas, vamos a ver que la ley hoy me permite tomar de la legítima que debo respetar de los restantes herederos 1/3 y asignársela al heredero que por determinadas cuestiones funcionales, mentales, físicas, está en condiciones de desventaja con los otros herederos. Entonces, darle más protección a nivel de patrimonial. ¿Yo voy a una sucesión sí o sí o hay otras instancias previas? En realidad yo puedo, si quiero, anticipar mis bienes en vida, que es la figura es la donación, y si voy a un testamento, sí es sucesión. Con testamento tengo que abrir la sucesión. La diferencia, hay varias diferencias, pero digamos, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, quiero que determinado bien sea para determinada persona, pero yo no se lo quiero transmitir hoy? Sí. ¿Por qué? Porque quiero conservar la disposición de ese bien o de mis bienes hasta último momento, porque no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, si yo lo dejo en un testamento plasmada de esa voluntad, tengo hasta el último momento de mi vida para cambiar de opinión. Si yo dono, aunque sea con reserva de usufructo o con determinadas condiciones particulares, no puedo cambiar mi opinión. O sea, en principio eso va a ser así, no lo voy a poder deshacer, digamos. En cambio, el testamento puedo cambiar hasta último momento de opinión. ¿Y cuánto puedo disponer en ese testamento de mis bienes? Bueno, es una pregunta clave, porque el Código Civil establece expresamente que en principio, bueno, de disponer perdón, yo te iba a decir con la donación. De la donación ahí mezclé yo los conceptos. De la donación no puedo disponer de todo mi patrimonio, ¿sí? Salvo que yo me reserve el usufructo o tenga otros medios para vivir. O sea, ¿yo no puedo donar todo en vida? Tengo 3 casas, ¿las puedo donar a las 3 casas? El código te dice, en principio no podés disponer de todo tu patrimonio ni de una parte sustancial, salvo que te reserves el usufructo o tengas medios de subsistir de otra forma, para que no te insolventes. En cuanto al testamento, yo no puedo disponer libremente de todos mis bienes, porque la ley asigna porciones legítimas a ciertos herederos. ¿Y cuáles son esos herederos? Los descendientes, el cónyuge y el ascendiente. Y la porción que la ley dice que sí o sí debo respetar, aunque no esté de acuerdo, porque no puedo cambiar con mi voluntad lo que legalmente es obligatorio, es, en el caso de los descendientes, ellos tienen 2/3 y se lo tengo que respetar. El cónyuge solo, sin descendientes, tiene 1/2 y el ascendiente tiene lo mismo. Entonces, si lo miro de otra forma, ¿qué puedo yo hacer lo que desee, sobre qué porción o sobre qué porcentaje? En el caso, teniendo descendientes, tengo 1/3 que yo puedo o dárselo a alguno de ellos porque considero que realmente lo merece,
o puedo dárselo a otra persona o a una institución. En el caso de que no haya descendientes y que tenga cónyuge o ascendientes, tengo la mitad para hacer lo que yo desee con total libertad. Mencionar la pareja, si es conviviente, ¿es lo mismo? Si es conviviente, yo puedo testar a favor del conviviente sin ningún problema. ¿Vos te referís al tema de la legítima? De la legítima. No, el conviviente no tiene legítima. Acá, digamos, la ley... Yo pueda demostrar que conviví con esa persona. Digamos, la convivencia ha acercado en cuanto a los derechos de las parejas en muchos aspectos similares a lo que es un matrimonio, pero lo que no ha cruzado es el tema hereditario. El conviviente no tiene vocación hereditaria. Vamos por parte, vamos a hablar de las donaciones y de lo que yo puedo hacer en vida y después hablamos del testamento. En vida entonces yo puedo donar una parte de mis bienes a quien yo elija, sean mis herederos legítimos o no, una persona desconocida para la familia. Así es porque, digamos, no está prohibido que yo done a alguien que no sea familiar o que sea un heredero legitimario. Ni siquiera es obligatorio que si tengo varios hijos le tenga que donar a todos un bien en partes iguales, o si tengo varios bienes tenga que ser donados a todos. No, yo puedo donar, no hay ningún inconveniente en hacerlo. Lo que sí me voy a encontrar que en el momento del fallecimiento del donante se van a revisar esas donaciones, si alguien lo plantea, obviamente, pues si nadie plantea nada, no hay por qué revisarlo. Pero si alguien planteara que estas donaciones afectaron su legítima, ¿qué se hace? Primero se mira qué es lo que quedó. Si de lo que quedó, la legítima de la persona está cubierta, no hay nada que revisar anterior. Ni tampoco si hay legados por testamento. Todo eso no se toca, no se revisa. Si se ve que se afectó la legítima, ahí en compensación con dinero deberá cubrirse esta legítima afectada y en cuanto fue afectada, nada más. ¿Y si no tiene dinero para responder? Bueno, ahí si no tiene dinero para responder, y no es que el bien, digamos, si el bien está en su patrimonio, como cualquier otro bien que puede tener el donatario, que es la figura del quien recibió por donación, bueno, será como cualquier otra deuda. ¿Por qué? Porque a mí lo que se me genera es un crédito. Entonces, si yo tengo un crédito contra cualquiera, lo tengo contra un coheredero porque recibió más, y bueno, yo ya ahí tomaré las medidas que corresponden legalmente de embargarle el bien, pero no porque en sí vaya sobre el bien de la donación. Así, no tiene nada. No tengo cómo cobrarle. Andrea, aparece mucho en las donaciones la figura del usufructo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el usufructo? Muchas veces cuando la gente viene a la oficina me dicen, escribana, total yo me reservo el usufructo. Ya está, no necesito más porque con eso es suficiente. El usufructo es muy importante, pero para que se entienda, ¿por qué no voy a tramitar una sucesión en un futuro? Porque ya dispuse del bien hoy. O sea, los bienes se transmiten de dos formas, en vida o por el fallecimiento. No hay nada más que eso. Entonces, si yo no tengo, evito las sucesiones porque el bien lo transmití hoy. En vez de transmitir el dominio pleno, al reservarme el usufructo, yo lo que me estoy reservando es el uso y goce de por vida sobre un inmueble que no es mío, es un inmueble que pertenece a otra persona. Entonces es un derecho real sobre cosa ajena. Puedo vivir ahí, si el usufructo es vitalicio, vivo toda la vida, o puedo percibir la renta, cosa que se nota a lo mejor en un campo, que lo puedo alquilar, o en un inmueble urbano también, por supuesto. Quiero vender. La propiedad no es mía. Ya no es más mía, yo no puedo vender, ¿sí? Supongamos que al titular del inmueble, este nuevo titular que está en el registro de la propiedad y que se llama técnicamente nudo propietario, yo por ahí voy a hablar del titular, que es más fácil. Voy a un ejemplo. Papá, mamá le dona un departamento al hijo. Bien. El departamento es del hijo. El usufructo es del papá y mamá. Sí. ¿En ese ejemplo? En ese ejemplo, si al hijo lo embargan, ¿lo pueden embargar? Sí, por supuesto lo pueden embargar. ¿Y lo pueden rematar? También lo pueden rematar. El hijo puede fallecer.
y esa titularidad, esa nueva propiedad va a ingresar, se va a denunciar el bien en su sucesión. ¿Pueden de alguna manera tocar a los usufructuarios en su derecho? No. No los pueden afectar. O sea, no lo puede afectar un acreedor, no lo puede afectar un fallecimiento, nada. Mientras el usufructuario viva, Sí. Va a usar y gozar del bien. ¿Quieren vender? Van los tres, firman y lo venden. No hay ningún inconveniente con eso. ¿Y qué pasa con una deuda que pueda generar ese bien, por ejemplo? Bien, en realidad ¿Quién se hace cargo? la mayoría de los escribanos dejamos constancias en nuestras escrituras de que el usufructuario, que es el que usa y goza, es el que asume el pago de los impuestos. La otra vez analizando y buscando en el Código Fiscal de la provincia respecto del impuesto inmobiliario, el Código Fiscal es ambiguo, no dice directamente el usufructuario. Por lo tanto, yo sugeriría que en las cláusulas de las escrituras fueran claras y dejaran expresamente establecido que es el que usa y goza el que debe cumplir con el pago de los impuestos. Bien, pasamos a la etapa de los testamentos, a ver Bien. qué se puede hacer, qué no, qué se puede testar, a quién, cuál es el marco legal que tenemos en nuestro país. Digamos, el testamento posibilita, yo, digamos, mediante el testamento puedo hacer dos tipos de disposiciones muy genéricas, las que voy a hablar. El primero es instituir un heredero. ¿Y qué es esto? Esto es decir, Evelyn, yo te instituyo heredera de todos los bienes que queden a mi fallecimiento. Con esa simple frase yo estoy diciendo que inmuebles, muebles, registrables, no registrables, cuentas bancarias, vos vas a recibir todo. No es lo mismo si yo digo, Evelyn, te lego la casa de calle Sarmiento del 600. Sí. Vas a recibir eso exclusivamente. Entonces, puedo hasta conjugar ambas instituciones, instituir un legatario, un heredero y designar un legatario en el mismo testamento. Es más, puedo dejar varios legados. Lo que hay que entender es que el legado es exclusivamente para lo que estoy asignando. El heredero tiene vocación al todo. El heredero tiene vocación al todo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, lego un inmueble a determinada persona y no digo más nada, al fallecer, esta persona recibe este inmueble. Todo lo demás, si no hay herederos legales, se lo lleva el Estado. Sí. Por eso no es lo mismo instituir heredero que legar. ¿Y los herederos legales pueden reclamarle al que está atestado? En realidad, siempre que se afecte la legítima, tanto por actos entre vivos, donaciones, como por legados posteriores, vamos a estar exactamente en la misma situación que yo te dije antes. Claro. ¿Por qué? Porque se afectan las donaciones y los legados. ¿Hasta qué parte? Hasta la parte en que se afectó la legítima. En lo demás queda vigente. Y siempre es por dinero. Andrea, ¿qué pasa si yo escribo mi testamento de puño y letra y lo guardo en la caja fuerte, te aviso a vos, mirá que cuando yo me muera, acá está lo que yo quiero hacer, mi testamento? ¿Tiene validez eso? Hoy, a partir de esta reforma que yo conté del año 2015, hay dos tipos de testamento. Uno es el hológrafo, que es este de puño y letra, y el otro es por acto público, por escritura. Sí, si yo tomo un papel y de mi puño y letra pongo la fecha, escribo lo que deseo y luego lo firmo, es un testamento. Diferencias con un testamento por escritura pública. La primera es el tema de la destrucción, porque más allá que yo avise o lo que sea, si ese testamento se rompe, se arruina o desaparece, no hay forma de que esa voluntad se cumpla. Claro. Cuando se hace por escritura pública, las escrituras públicas son como instrumento superior a todos los demás. ¿Por qué? Porque la escritura pública no se entrega nunca a las personas se llevan una primer copia. La escritura pública va a un archivo especial, no hay forma de que se pierda ni se destruya, y además los testamentos, que son actos personalísimos y sumamente privados, no cualquiera puede ver el contenido, quedan
registrados, o sea, hay constancia de que se otorgó un testamento en un registro que está en el archivo de protocolos acá en Calle Dorrego al 500 en Rosario, y cada vez que un juez abre una sucesión, oficia al registro para ver si hay un testamento. O sea, me estoy asegurando, primero, que se sepa y que no se destruya. Después me aseguro que como la persona ha concurrido a un notario y lo ha hecho además con 2 testigos, lo ha hecho libremente, era lo que quería hacer, tiene discernimiento, tiene voluntad, no ha sido coaccionado. Y además de todo esto, en general no son actos que se otorgan al pasar, entonces uno conversa previamente y asesora a ver qué marco, porque a veces la gente dice, yo quiero venir a hacer esto. Pero el notario en su labor de asesoramiento le da un encuadre y dice, usted lo que quiere hacer se llama de esta forma. Claro. Y supongamos que esto es lo lógico, ¿no? O lo más legal, o por lo menos lo que va a ser más inapelable, ¿no? Sí. La cuestión de la escritura pública. Supongamos que persiste ese testamento en puño y letra. ¿Yo cómo sé que es verdadero, que realmente lo escribió la persona que no está más? En realidad, que lo escribió en plena conciencia. Bueno, en plena conciencia no lo vamos a saber. A lo mejor no se discute el tema, porque digamos, ¿cuándo aparece el tema de la conciencia? Aparece si eventualmente alguien dice, esta persona no estaba en sus cabales para escribir. Sí o sí, cuando se abre la sucesión y se presenta el testamento, o a lo mejor una sucesión que ya ha sido abierta, y es hológrafo, van a tener que hacer pericias caligráficas comparando con otros instrumentos de la persona para ver que efectivamente lo haya escrito. ¿Con qué situaciones te encontrás hoy en relación a esto, en la escribanía? Me encuentro con que cada vez la gente se anima a consultar más. La gente cada vez viene más con el tema de, primero, a preguntarme si es obligatorio respetar la legítima, sobre todo cuando tienen problemas con los hijos. ¿Es obligatorio? No sí, queda otra. Por el momento, solo que cambie la ley. Sí, esa porción es obligatoria. Hoy es esta, pero bueno, hubo un cambio donde se hizo más pequeña esa porción. Escuchando a un colega que daba una clase en esta materia, decía algo que es muy interesante. La legítima es un derecho que está consagrado legalmente, pero no es un derecho constitucional. Así que quizá mañana pueden decir, esto no hay que respetarlo. Porque no es constitucional, no tiene raigambre de que es obligatorio que se respete. Hoy sí tenemos estas porciones que yo hablé antes. Me encuentro con eso, me encuentro con mucha gente que viene con la preocupación de querer resolver todo anticipado para los hijos y conversamos, entonces a lo mejor pensamos en soluciones graduales. Se mezcla mucho con el acto de autoprotección porque la gente mezcla los conceptos, entonces a veces se combinan, porque se termina combinando un testamento, un acto de autoprotección, poderes, o sea, se acercan las familias a consultar. A veces lo van haciendo gradualmente, dicen, bueno, yo tengo un hijo que vive en un inmueble, vamos a empezar, a este ya se lo dejamos porque la realidad es que mi voluntad hoy es dejárselo. Lo otro espero porque a lo mejor lo vendo. Entonces es como que la gente se va acercando gradualmente a conversar de los usufructos, de los alcances. Sí, y se elige este camino porque es más económico que abrir la sucesión. En realidad, bueno, en los lugares donde siempre aparece el tema, hay provincias que tienen el impuesto a la herencia, y es un gran temor, sobre todo en aquellos patrimonios importantes, porque el impuesto a la herencia implica una cuestión sustancial en costos. La sucesión, además de alguna diferencia a nivel costos, lo que tiene es hoy una demora porque al recurrir a un escenario judicial hoy se está demorando demasiado y a veces la gente quiere algunas cosas dejarlas resueltas ya. Tiene que ver más con una cuestión de la necesidad de la persona que consulta. Y si las escrituras de un bien de esa familia o ese papá, mamá que no está más, o bueno, vamos a ponerlo así para darle el ejemplo fácil, no están en orden, ¿qué pasa el día que fallecen? ¿En qué sentido? Hay un papel flojo de papeles, vamos a decirlo así. Flojo de papeles, ¿qué pasa? Siempre hay que ver
si alguna de estas cuestiones se pueden solucionar. ¿Por qué? Porque en cualquier sentido que uno encuentre que en alguna escritura anterior hay algo que corregir, muchas veces el notario que va a intervenir nuevamente lo puede corregir. Sí. Hay una medida que está mal, hay un dato que está mal, todo eso se puede corregir. Y si no, se recurre a la justicia en caso de que haga falta de que quien ya no está tenga que ser parte del acto. Voy al caso conocido de este último tiempo de Beatriz Arlo, pero puede ser otro, ¿no? Le donó su departamento a una persona cercana, al portero, no sé si había una relación afectiva o no, no importa, pero dijo que su voluntad era donarle ese departamento. Bueno, gran disputa legal ahora, no se sabe para dónde va, de quién es, si lo puede disponer, si puede disponer lo que está dentro de ese departamento o no. ¿Cómo es? Bueno, yo lo poquito que vi, no sé si habrá algún otro escrito. Por empezar, lo que hizo ella fue un testamento supuestamente, o sea, lo que escribió lo hizo de puño y letra. Si hubiese ido a un notario, y no lo digo porque yo sea escribana, es así, si hubiese ido a un notario no hubiese tenido este problema. Lo que yo vi, no sé, vuelvo a repetir si hay otros, que apareció publicado en el diario, dice, le encargo. Y es sorprendente que alguien con el nivel cultural de Beatriz Arlo utilice la palabra encargo cuando lo que debería haber dicho es le dejo mi propiedad. Es raro, digamos, es como una cuestión que no termina de cerrar. Otra de las cuestiones que necesita el testamento hológrafo, más allá de todas las cosas que dije que le juegan en contra, tiene que ser la voluntad indubitable, o sea, no tiene que haber dudas. Yo no puedo usar términos ambiguos. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero dejarle una propiedad a alguien, digo, le dejo la propiedad, no se la encargo, porque se la encargo parece que se la dejara para el cuidado, no para que tenga el dominio en un futuro. ¿Puedo cambiar el testamento todas las veces que quiera? Hasta el último segundo. Y es más, parece una barbaridad, pero yo puedo salir de testar mi escribanía y al día siguiente voy a otra escribanía y testamento posterior revoca el anterior. Sí. Así que el último es el que vale. ¿Algo más que tengamos que saber de todo esto? Yo creo que lo más importante es, y creo que ha cambiado esta cultura, de consultar. De no quedarse con dudas. Yo siempre se lo planteo a la gente en mi escribanía, no tengan temor. Tienen que ir y preguntar todo. Así como yo voy al médico y le pregunto absolutamente todo, si tengo una duda, no tengo que privarme de esta cuestión de preguntar, no tiene que haber vergüenza jamás y tienen que saber que en el caso de lo que puedan consultar notarialmente, los ampara el secreto profesional, los actos, la gente relaciona al escribano solamente con las transferencias de inmueble, que todo es caro, no es así. Pregunten, y si no tienen escribano pueden concurrir al colegio de escribanos, que hay asesoramientos algunos días de carácter gratuito, y ahí el colega que los atienda los va a poder orientar, pero nada, hay a través de la ley de creaciones doctrinarias, herramientas muy valiosas para solucionar lo que la gente necesita. Andrea, lo último, así como está la parte buena de recibir algo para tu futuro, también está la parte mala, ¿no? La deuda que pueda tener, o las deudas, ¿se heredan también? Cuando uno recibe un patrimonio, no me va a afectar el resto de mi patrimonio, pero lo primero que hay que hacer es, cuando yo recibo algo de una sucesión, cubrir todos los gastos de esa sucesión, incluyendo el tema de los inmuebles. No me va a afectar el resto de los bienes, pero sí, yo tengo, siempre que transfiero un inmueble, por el motivo que sea, el inmueble es libre de deudas, porque el inmueble está afectado primordialmente a esos pagos. Gracias, muy amable. No, por favor, al contrario.